Tenemos entonces este tema, escritura y papel. ¿Qué son las escrituras? Nos referimos entonces a la forma escrita del pensamiento que tiene el hombre para comunicar pues lo que plantea, lo que plasma a través de una forma propiamente escrita. Y pues vemos que la escritura en un momento determinado puede ser a través de pinturas o signos. Entonces aquí nos plantea lo siguiente y nos dice este documento que en el Medio Oriente aparece la escritura alrededor del 3000 años antes de la era común. Entonces hay testimonios desde esa época en escritura pictográfica, cuneiforme y en jeroglífico. ¿En qué consistía? Primeramente, pintura pictográfica es a través de figuritas, signos que se plasman, se deja escrito entresacando el material, primeramente en piedra y posteriormente va a ser en arcilla. Entonces aquí tenemos que esto que estamos mirando aquí se trata de una tablilla de piedra grabada con escritura precisamente pictográfica procedente de la ciudad mesopotámica de Kush, que se encuentra en Irak, datada en al menos 3500 años antes de la era común. Y aquí estamos viendo el complemento de esta tablilla de piedra. Entonces imagínate para grabar la piedra, ¿no? Todo el trabajo que ha de dar. Entonces, la escritura cuneiforme, que se menciona también, nace también en Mesopotamia. En primer lugar, ante la necesidad de contabilizar bienes sin transacciones, es decir, su origen tenía una finalidad contable. Entonces, esto fue lo que obliga a que las personas, pues, piensen cómo hacerle para contabilizar lo que están vendiendo en el intercambio de mercancías. Es lo que les apuró más, ¿no? Entonces, aquí vemos una tablilla con escritura cuneiforme, que según se comenta que cuneiforme es porque a través con una cuña es como se hace estos signos, y es cerca precisamente del año 3200 antes de la era común. El sistema contable consistía en el uso de unas fichas de forma geométricas, como pueden ser conos, discos, esferas, tetraedros, cilindros, ovoides y muchas formas más para representar la idea de lo que se está contando. Entonces aquí se hace una combinación con un tipo de esferas de barro, bulay, aquí lo que nos está mencionando. Entonces es asombroso la forma como va desarrollándose la escritura. Y un dato importante es que vamos a ver aquí que hay una evolución de la escritura. Y para que más o menos nos entendamos, aquí está la evolución del ideograma cabeza. Entonces, cabeza, se pensó cómo te voy a expresar esta palabra, y vamos a ver que hay un desarrollo, y esto ocurre entre el año 3000 al 1000 antes de Cristo, antes de la era común. Entonces aquí cabeza, mira, parece una cabeza de alguien ahí con un ojo, ceja, nariz. Entonces así empezó el desarrollo de esta palabra. Luego la pusieron boca arriba, ahí está la cabecita. Y luego dicen, pues vamos a simplificarlo. Esta es la forma 3, va evolucionando, pero luego aquí la cuestión está complicadona, porque parecería que en lugar de facilitar las cosas se complican, porque son como un tipo de trompetas o embudos ahí en diferentes posiciones para querer decir cabeza. Va cambiando ahora con el 5, mira, en el quinto momento. Aquí va cambiando más aún la palabra cabeza a través de estas figuritas. Y van cambiando en posición y en longitud estas figuritas que estamos viendo aquí. Y todo esto significa o se expresa con ello el término cabeza. Muy bien. Entonces, antes de ese desarrollo, el avance más significativo había sido en la escritura cuneiforme, para la cual se utilizaban, fíjate, ladrillos o tablillas de barro. ¿Y por qué en este material? Pues porque imagínate
tratar de escribir en una piedra tan dura, pues mejor dijeron, vamos a buscar algo más sencillo. Y estas tablillas pues las pueden hacer como quiera de barro, y en ellas escribir es más fácil, ¿no? Porque es un material más ligero de poder trabajarlo. Entonces aquí vemos precisamente este desarrollo. Esta es una piedra y aquí se está trabajando esas figuritas para expresar el lenguaje cuneiforme. Aquí sigue siendo cuneiforme, pero ya en arcilla, mira, como en ladrillos que van en la pared, y ahí también escribían y redactaban y daban sus ideas, ¿no? Muy bien, entonces, entre los pueblos semitas fue que se inventó el conjunto de letras. Esto es bastante importante, y y entiéndase como semita todos los pueblos que se desarrollaron en toda esa región de Mesopotamia. Luego entonces viene a existir lo que se conoce como alfabeto, en este caso hebreo. Y alfabeto, ¿por qué se llama alfabeto? Porque, fíjate, la primer parte de esta palabra la vamos a fraccionar. Aleph, pues viene de la letra hebrea Aleph, exactamente. Y la segunda parte que compone esta palabra alfabeto, pues es beto, que es de bet. Esa es la letra bet hebrea, que es la segunda letra del conjunto de letras que utilizan los hebreos. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Alfabeto para los griegos. También tienen su conjunto de letras. Y de modo parecido al anterior, pues tenemos que se denomina alfabeto porque la primera letra es la alfa, exactamente. La segunda letra, ¿cuál es? Efectivamente, la beta, ¿sí? Y por eso se denomina alfabeto. Para las partes de Hispania o en el castellano, pues existe lo que le conocemos como abecedario. Y abecedario se le conoce porque se compone, está hablando de las primeras letras, que es una A, luego una B, exactamente, luego una C, ABC, y luego sigue la D de abecedario, exactamente. Por eso toma ese nombre. Entonces los pueblos, como lo vemos arriba, ellos van ideando el conjunto de letras para su lengua, y cuando se dieron cuenta de que podían representar mediante signos escritos los fonemas de su lenguaje, que eran unos 30, para algunos unos 30, para algunos son 20 letras, 22, 23, según el idioma, ¿no? Entonces, es interesante cómo cada pueblo va desarrollando su lengua de forma escrita. Considerando esto, la necesidad de escribir en otra superficie que no fuera el barro, ¿sí? Porque vimos que pasó por piedra, pasa por barro, que es la arcilla. Entonces se tiene que crear otra forma más. El ser humano siempre busca que sean las cosas más prácticas o más fáciles, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que en algunas ciudades de Israel los arqueólogos han encontrado inscripciones en las cuales se utilizó un alfabeto muy primitivo, al que se le ha denominado proto-cananeo. Entonces aquí es interesante esto porque además de las superficies en las que se escribe, paralelamente se va evolucionando también la forma de escribirlo, ¿no? Y otras partes donde también encontramos alfabeto, en este caso en el Sinaí, pues allí le llaman proto-sinaítico. Entonces van caminando a la par el desarrollo en uno y otro. Y vamos a ver esto muy importante. El alfabeto más antiguo, que es el fenicio, consta de unas 22 letras y apareció alrededor del año 1100 antes de la era común. Este fue el adoptado por Israel y otros pueblos. Finalmente hicieron lo mismo los arameos y los griegos, que también acuérdate que una civilización no es de generación espontánea, sino que van copiando de otras culturas y se van haciendo el conocimiento va siendo acumulativo de acuerdo con
lo que van copiando de otras culturas se va haciendo complementario exactamente. Y dice aquí, el alfabeto fenicio no tenía signos para las vocales, lo que pasa igual con el hebreo, ¿no? Estas fueron introducidas por los griegos, los egipcios y otros pueblos del Medio Oriente acostumbraban a escribir de derecha a izquierda. De por sí era la forma de escribir, si te das cuenta. Entonces, no sabemos en qué momento del tiempo empezamos a escribir de izquierda a derecha como lo hacemos en la actualidad. Entonces, pero hay pueblos que lo siguen con esa tendencia, porque así era lo original, de escribir de derecha a izquierda. Bien, dice aquí, las tablillas de barro, a veces también tablillas de arcilla, se utilizaron al menos desde el año 2000 antes de la era común, tablillas de tártara de la cultura vinca, lo que vamos a ver aquí, que de acuerdo con los expertos dicen que esta cultura vinca tiene no mucho que se descubrió ahí en Turquía, ¿no? Entonces, pero según datan, considerando el análisis del carbono 14, de alrededor del 3000 años antes de la era común. Entonces, aquí vemos una estela de esa cultura vinca y que está hecha precisamente en piedra o barro, ¿no? Otro ejemplo importante es este cilindrito que le llaman precisamente el cilindro de Ciro. Entonces es una piedra en forma de cilindro, aquí la vemos de manera horizontal, le van dando vuelta, y pues encontraron una forma muy práctica de hacer más aprovechable la superficie, ¿no? Entonces, precisamente se habla del rey Ciro el Grande, que reinó en este tiempo del 559 al 529 antes de la era común. Entonces, el texto en el cilindro precisamente alaba a Ciro, y le alaba porque hay una comparación con el rey babilónico Nabónido, a quien según se dice ahí que era un rey opresor, mientras que el otro, en este caso Ciro, pues es un rey benévolo, y de acuerdo con las Sagradas Escrituras, pues nos dice como que tenía más inteligencia y pues lejos de someter duramente al pueblo de Israel, como que les dio permiso, ¿no? Incluso de regresar a su tierra, y les apoyó para la reconstrucción exactamente. Entonces aquí se habla del victorioso Ciro, que es mostrado como un elegido del dios Babilón, Marduk, para restaurar la paz y el orden a los babilonios. Entonces es interesante este dato que se está considerando aquí. Por consiguiente, el texto dice que Ciro fue bienvenido por la gente de Babilonia como su nuevo gobernante, y entró en paz a la ciudad. Sí, entonces pues ya vemos cómo es que se va a imponer en este caso Media y Persia a Babilonia, y que lo hicieron de una forma como lo vemos aquí, de una forma fue a través de un bloqueo que hacen a la ciudad, ¿no? Entonces aquí es interesante esto, porque entonces habla de Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia, quien mejoró sus vidas, repatrió a la gente que fue desplazada y restauró templos y lugares del culto por toda Mesopotamia y otras áreas de la región. Concluye con una descripción sobre cómo Ciro reparó la muralla de la ciudad de Babilonia y encontró una inscripción similar puesta allí por otro rey. Entonces, todo eso lo contiene ese cilindro exactamente. Y es muy importante porque para algunos eruditos bíblicos, ellos dicen que esto corrobora lo que dice las Sagradas Escrituras acerca del tiempo de Ciro, que le permitió, junto con Esdras y Nehemías, pues restaurar los muros. Entonces les dio permiso y facilitó las cosas, ¿no? Pero dice aquí que esta interpretación es controversial, pues algunos dicen
que no se habla de la restauración de Jerusalén, sino más bien de los muros de Mesopotamia o de Babilonia, ¿no? Entonces, cuestión de enfoques, pero pues nosotros que leemos el texto bíblico vemos que esto coincide con lo que se narra en Esdras y Nehemías, ¿no? Bien, entonces de este cilindro pues se alcanzan a ver que está escrito en símbolos. Hay una forma de interpretación que se da, que para algunos va de acuerdo al texto bíblico, algunos dicen que no, que se está hablando de otra cosa, pero bueno, cuestión de enfoques y cuestión de ideologías que se plasman ahí. El cilindro fue adoptado como un símbolo nacional de Irán por el Estado Imperial, que lo puso en exhibición en Teherán en el año 1971 para conmemorar 2500 años de la monarquía iraní. Entonces, quizás quienes dicen que no se hable, que no tiene que ver nada con el pueblo de Israel, pues quizás sea por las diferencias profundas que existen entre Irán y el pueblo judío, ¿no? Es entendible. Entonces aquí pasamos a otra forma de escribir, que son los jeroglíficos, que fue un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios y fue utilizado desde las épocas predinásticas hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura. Entonces, pues no quisimos entrar mucho en detalle, nada más pusimos aquí un ejemplo de una escritura jeroglífica de Egipto, y ve cómo está ahí. Es un arte, ¿por qué no decirlo? Es una forma de expresión, pero vamos a comparar esta forma de escribir con esta otra. Fíjate, ¿cómo la ves? ¿Cuál se ve más sofisticada, esta o esta? ¿Cuál se ve más pro, esta o esta otra? ¿De qué se trata aquí? Exactamente, es una escritura maya. Nos identificamos más con ellos pues porque somos de América, ¿no? Pero de todos modos, ve los detalles del rostro humano, de la posición del cuerpo humano aquí. Ya parece como de más de adulto, ¿no? Pues estos mayas fueron muy, muy desarrollados, muy lejano a lo que se dice por allá en Europa, que los españoles trajeron cultura a América. No, aquí ya había mucha cultura, mucho desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte. Vamos a ver algo muy sobresaliente, que es la numeración maya. Y dice aquí, entre las peculiaridades de la civilización maya se encuentra su sistema de numeración. Dicho sistema posee una base vigesimal de raíz mixta, es decir, la contabilidad de los números se distribuye teniendo como base el número 20 y la raíz cambia de un lugar a otro. Además, otra de sus principales características es el desarrollo del número y concepto cero, fíjate nada más, de una forma autónoma. Este complejo sistema fue desarrollado durante la época preclásica, y esto es aproximadamente en el año 36 antes de la era común. Imagínate que ya tienen el concepto del cero desde el 36 antes de la era común. ¿Cómo es esto de la numeración maya? Aquí hay un ejemplo, fíjate, es un sistema del 1 al 20, sistema vigesimal, como lo vimos en la anterior lámina, y aquí vemos que posiblemente esos puntitos sean piedras. El caso es que una unidad representa el número 1, 2 representan al 2, 3, el 3 sucesivamente, así el 4 va a representar al número 4 efectivamente. Y llama la atención esta otra forma de expresión del 5, porque es a través de una barrita. Entonces aquí, con esta forma de contabilizar, nos damos cuenta que ya tenía la idea clara de lo que era sumar y restar, ¿sí? El 6, ¿cómo sería el 6? Pues solamente es cosa de sumar la barrita 5 con
¿Qué se te ocurre? Con un 1 exactamente para que forme el 6. Y sucesivamente otra barrita con 2 va a ser 7, otra barrita con 3 va a ser 8, otra barrita con 4 es 9. ¿Cómo se forma el 10? Pues con 2 barritas exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se las fueron ingeniando ellos, no? Entonces, todos los sistemas, todos los pueblos tenían una forma de expresión de los números, pero vamos a ver aquí los mayas que tenían bastante desarrollo, ¿no? Entonces, 2 barritas y un puntito es el 11. Ve cómo está inteligentemente hecho esto. 2 barritas y 3 son 13. 2 barritas y 4 redonditos, piedritas, lo que tú gustes, son el 14. Y el 15, ¿cómo se forma? Pues 2 barritas más, otra barrita que son 5, es el número 15. Entonces 3 barritas y un 1 es el 16, 3 barritas y 2 bolitas o 2 piedritas es el 17, 3 barritas con 3 puntitos es el 18 y 3 barritas con 4 es el 19. Pero lo que más asombra efectivamente a los expertos es que ellos no iniciaban desde el 1, sino tenían claramente lo que era el concepto 0 y estaba representado así. Que para algunos dicen que esto es como una conchita de mar, es lo que sugieren algunos. Entonces, con ello representaban el 0. Y esto no lo entendieron en Europa, sino hasta por ahí ya cercanos al año 1000, ¿no? Entonces, imagínate, estos hombres ya desde mucho antes ya sabían estos conceptos tan asombrosos. Entonces, que eran incultos, nada de eso. Eran bastante cultos y más cultos todavía que nuestros amigos europeos. Entonces, aquí otra escritura de otro pueblo. Este es el pueblo azteca, que también tenía mucho que ver con los mayas, y no es un arte, eran expertos en la escritura. Mira, nada más para escribir eso, sin duda que tenían que tomar clases de dibujo, ¿cierto? Muy bien. Para más o menos entender esto, quisimos ver esta forma de trabajar en el arte de simplificar la escritura, que es a través de la taquigrafía o estenografía, que es un sistema para representar palabras o ideas a través de una forma simplificada, que es esta. ¿Sí? Esta taquigrafía, si te das cuenta, de acuerdo al idioma, que el idioma español, ahí se está representando mar, sol, zorra, madera, sofá, pero fíjate que también hay taquigrafía en otro idioma, en el inglés, como about, como after, y todas estas, ¿sí? Entonces, para ellos se suelen emplear trazos breves, abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases completas. Esta forma de escribir no sé si está entrando en desuso, pero ya casi no se ve, y en algunas escuelas, bueno, en una gran parte de las escuelas de secundaria que antes se daba estas clases de taquigrafía, pues ya no se ve. Muy bien, entonces posterior a la tablilla se desarrolló el papiro. ¿Qué es el papiro? Pues es una hierba palustre de la familia de las ciperáceas. Estamos hablando en concreto del Cyperus papyrus, que es esta plantita. Es esta plantita muy verde exactamente, que se da en los arroyos, ahorita lo vamos a ver, que es la planta de papiro. Entonces, a través de esta técnica de obtener papel a través de esta planta, se obtenían estos rollos, ¿sí? Estos rollos que podían, pues ya vemos, un material flexible, un material que se puede guardar, y la elaboración de este papel tan particular de papiro pues llevaba un proceso. Ese proceso es el que vamos a ver de una manera muy sencilla aquí, y es que el paso 1 pues es primeramente ubicación de la planta. ¿Dónde la vas a encontrar la planta de papiro? Pues la vamos a encontrar precisamente en Egipto, ¿no? Entonces el papiro, que es del latín papiros, claro que papiro debe de venir primero del griego y luego del latín, que es papiros.
es esta plantita que está aquí, que se da en los arroyos, y dice que se da precisamente en en el río Nilo y en algunas partes de las cuencas mediterráneas. Entonces, sugerencia, esto también lo podemos hacer con otras plantas, y pues ya sabemos que hay papel de arroz, hay papel que podemos, yo creo, imaginar que lo podemos también hacer de la caña de azúcar. Ahorita te voy a decir por qué. Paso 2, pues vamos a recolectar el espécimen o la planta donde se desarrolla. Aquí ya la está cortando este señor. Paso 3, vamos a hacer cortes iguales del tallo. ¿Por qué iguales? Porque vamos a ver que en el siguiente paso se entiende por qué. En el paso 4 se van a hacer cortes longitudinales de los fragmentos del tallo. Entonces aquí vemos que ya se peló la parte externa del tallito, ¿sí? Lo verde, queda la parte blanca como si fuera la caña de azúcar exactamente. Y vamos a ver que con una navaja lo está haciendo este señor y va a tratar de cortar estas partes, estas tiritas del tallo lo más parecidas que se puedan, ¿sí? Lo más parejito. Entonces, ya que se obtienen, llegamos al paso 5, y en este paso 5, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar las tiras del tallo en filas. Entonces ahí se están colocando en filas. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver la razón. En el paso 6 se va a formar ahora lo que es una cama, y es sobreponer la segunda capa de tiras en forma perpendicular a las primeras filas del tallito, de las tiras del tallo. Entonces aquí ya puso 2, aquí ya puso más, ya son 4. Entonces, si te das cuenta, son 2 camitas lo que se está poniendo ahí, o tal vez sean 3 capas, ¿no? Son 2 capas principalmente, según el grosor del material que queramos obtener. En el paso 7 es un proceso muy importante, y es el de compresión. ¿A qué nos referimos con compresión? A apretar las capas, ¿sí? del papiro. Entonces, aquí este señor que nos está dando clases de cómo hacer el papel de papiro, pues nos muestra que esa compresión puede ser ya sea con un martillo de madera, puede ser también o con un rodillo, que es el que está aquí, o también con un objeto pesado, que es este tronco pesado que está aquí, o para algunos que ya tienen más recursos, como con una prensota así, para apretar el material. Entonces, cuando tú lo aprietas, ¿qué es lo que vas a conseguir? Que la savia que corre por la planta, que está contenida en cada tirita que se puso en línea, que se formaron una fila y luego el otro en fila encima. Entonces, lo que se va a favorecer aquí es que ese juguito, vamos a llamarle juguito, al apretarlo se va a exprimir, y al exprimir se va a provocar que las capitas se peguen. Entonces, ¿por qué? Porque la savia es una sustancia que al tacto se siente pegajoso. Por eso pienso que con una caña de azúcar se puede hacer papel de caña, porque acuérdate que tú cuando masticas la caña de azúcar es jugosa. Entonces ese jugo es el que, al sobreponer una capa con la otra y en este proceso de compresión, pues finalmente se va a pegar, y al otro día ya tienes tu papel. Nada más hay que ponerlo a secar y ya listo para poderlo trabajar. Entonces, otro material de escritura que vino a existir precisamente es lo que le llaman la vitela, que es un material hecho de piel de un animal nonato, que es una piel delgadita, la cual pues es esta, que principalmente fue creada para escribir en ella, aunque algunos en la actualidad pues esas superficies de piel las emplean hoy en día para formar los forros de libros, las pastas y todo lo demás, ¿no? Entonces se sigue usando, pero ya no como antes. Antes se usó para tener un material de escritura exactamente. Entonces, ¿cómo surge?
es lo que vamos a ver aquí. Entonces, este material, la vitela o pieles de escritura, pues es lo que se le denominó pergamino. Y este pergamino surge como un conflicto político. ¿A qué se debió? Lo que vamos a ver aquí adelantito. El pergamino, dice, es un trozo de piel de animal, preferiblemente de cabra, ternera o carnero, que se prepara de manera especial para ofrecer una superficie sobre la cual se pueda escribir. Entonces, es muy interesante esto porque fíjate que, no sé si has escuchado de los rollos del profeta Isaías que fueron escritos precisamente en piel de jirafa. Imagínate la longitud de la piel de la jirafa, y como este profeta escribió mucho, pues era la piel más apropiada, ¿no? La piel de jirafa, imagínate. Entonces se nos hace bastante importante este detalle, esta mención que se da. Entonces ahí estamos viendo una piel de cabra. Se escribía claro en la parte lisa, y si no también hay mecanismos para hacer a un lado el pelaje y poder tener una superficie lisa. Entonces pueden ser todo ese colorido, pues no importa, porque lo que nos va a importar no es el color del pelo, sino la piel, y por la parte interna pues ya queda de un color parejito, ¿no? Entonces la técnica para hacer esto ha sido desarrollada por la mayoría de los pueblos antiguos, pero los griegos, interpretando un texto de Plinio, atribuían su invento a un rey de la ciudad de Pérgamo, de donde proviene el nombre. Entonces, vamos a dejar en claro que precisamente estos pergaminos, pues va a provenir su nombre de este lugar de Pérgamo, que en una lámina más adelante vamos a ubicar este lugar. Y según la leyenda, dice que hubo una competencia entre dos bibliotecas muy importantes de esos tiempos, que fue la de la Alejandría de Pérgamo, y pues una proporcionaba el material a la otra, a la de Pérgamo, de papiro. Entonces con el tiempo se va a dar una competencia entre ambas, y pues vamos a ver el conflicto político en que consistió. Entonces aquí más o menos se ilustra que debió de haber sido así esta biblioteca de Alejandría. Y dice aquí: ante la escasez del material, Eumenes, rey de Pérgamo, propició la búsqueda de una solución, y se adoptó la elaboración del material para escribir a base de pieles de animales, ¿sí? Y es que lo que pasó es que Alejandría le dejó de surtir papiro a Pérgamo, y entonces fue como empezó a buscarse un material, y este material pues efectivamente es más caro conseguirlo. Hay que curtir la piel del animal, hacer todo un proceso, y además que es más ligero, ¿no? El papiro que la piel de animal. Entonces aquí estamos viendo más o menos cómo creen algunos que pudo haber sido la biblioteca de Pérgamo, y vamos a considerar que estas grandes bibliotecas pues ya no existen actualmente. Y es que fíjate, vamos a ver aquí que las guerras de los pueblos pues no dejan nada de bueno, y vamos a ver aquí que la biblioteca de Alejandría fue incendiada ni más ni menos que por Julio César hacia el año 47 antes de la era común. Entonces es muy interesante esta parte, porque algunos dicen que la quemó accidentalmente, otros dicen que fue con toda la intención. El caso es que esta biblioteca, este tesoro, este acervo de la humanidad fue quemado. Imagínate cuánta ciencia no se perdió ahí. Dicen que fácilmente fue un atraso de 200 años lo que ocurrió aquí. Fue una desgracia tremenda, ¿no? Pues resulta que la otra biblioteca de Pérgamo, ¿cómo desapareció? Pues dice aquí: en el año 47 antes de la era común ocurrió el incendio de Alejandría, la que ya mencionamos en la lámina anterior, y parte de
en parte de su biblioteca. Algunos dicen que fue todo, algunos dicen que fue parcialmente, ¿no? Pero el caso es que, eh, según se narra Plutarco en sus vidas paralelas, que más tarde, como recompensa por las pérdidas, Marco Antonio habría mandado a Serapeo de Alejandría los volúmenes de la biblioteca de Pérgamo, que ya había sido saqueada con anterioridad. ¿Quién sería? ¿Quién sería el que saqueó la biblioteca de Pérgamo? Pues los que tenían los pergaminos, ni más ni menos que los mismos romanos. Entonces, ¿quiénes se encargaron de destruir estas dos obras maravillosas? Pues ahí está la evidencia, ¿no? Los mismos que destruyen una también se destruyen la otra biblioteca. Qué pena. Bueno, aquí están los restos de la biblioteca de Pérgamo. Y de acuerdo con esto, nos vamos a encontrar que en la carta que escribe Pablo a Timoteo, le encarga y le dice: trae cuando vengas el manto que dejé en casa de Carpo. Y aquí en la mayoría de las versiones dice y los libros, pero estamos viendo aquí que hay un problema de anacronismo, porque para entonces no existen libros. Ese es el pequeño detalle que nos encontramos aquí, que no hay libros, entonces hay una traducción equivocada. Entonces ahí en lugar de libro debe decir rollos. También nos encontramos en Lucas 4:20. En esta traducción la tomamos a propósito, que dice: después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, aquí tomamos esta versión porque aquí sí dice pergaminos. En muchas versiones no dice pergaminos. Dice, y después de enrollar el libro, algo que está equivocado, ¿no? En esta otro texto que es Apocalipsis 6:14, dice aquí en la versión de las Américas: y el cielo desapareció como un pergamino. Entonces, en la mayoría de las versiones dice y desapareció como un libro, pero insistimos, para esta época no había ni siquiera la idea de que era un libro. Entonces, aquí estamos ubicando los dos bibliotecas que siempre fueron rivales, la de Alejandría y la de Pérgamo, que se encuentra en la península de Anatolia, Turquía. Aquí en esta zona se encontraba Pérgamo, y muy cerca de ahí también, muy cerca de ahí, pero en la región de Siria, Líbano propiamente, se va a encontrar una región muy importante que también se abastecía de papiro, ¿sí? Esta que vamos a ver aquí precisamente en la parte del Líbano, cerca de Beirut, una parte que se llamó Biblos, que también, entonces, Alejandría surtía entonces a muchas partes de este material, y pues cuando surgen esos conflictos políticos, pues ya vemos que produjo el invento de la escritura, pero ahora en pieles, ¿no? Que es lo que ya miramos. Entonces aquí está la biblioteca de Alejandría, su interior, que contenía no libros, sino rollos, y más rollos, donde asistía gente con mucha cultura, mucha sabiduría. Generalmente se expresa que eran gente adinerada los que asistían a estos lugares. Entonces quizás se cobraba el asistir a estos lugares. Entonces aquí dice que es la gran biblioteca de Alejandría. Para algunos dicen, bueno, pero entonces está apropiado llamarle biblioteca si contenían rollos. No contienen libros, sino contenían rollos de papiro o rollos de piel de animal, como ya lo vimos. Aquí están los restos de la otra biblioteca de Pérgamo, y vamos a ver, aclarar esta cuestión, si sí se debe decir biblioteca a la biblioteca de Pérgamo,
o Biblioteca de Alejandría. Entonces aquí los libros existen a partir del año 1450 de nuestra era. Entonces un libro, pregunta, ¿se puede doblar? A menos que tenga pocas hojas, por supuesto, y se podría enrollar, insistimos, a menos que tenga pocas hojas. Entonces en el texto de Lucas 4:20 dice, y rollando el libro, ¿sí? Entonces nos encontramos en el diccionario esta palabra que es una beta, una iota, otra beta, una lambda, asimismo una iota, una omicron y finalmente una ni. ¿Y aquí qué dice? Pues dice biblion. Entonces biblion significa rollo, significa carta o bien significa pergamino. Luego entonces, si biblion significa rollo, sí está bien aplicado biblioteca, si te das cuenta, porque al final de cuentas biblion significa rollo. Muy bien, por consiguiente, sí está bien aplicado, pero de ahí también se derivó que biblion en diminutivo es el diminutivo de libro, como librito. ¿Sí? Entonces allá en Revelación 10 dice que fue al ángel y le pidió que le diese el librito, pero para entonces, insistimos, no existía la idea de lo que era un libro. Entonces más bien la correcta traducción es que tenía un rollo que se traga Juan el teólogo y dice que en su boca le fue dulce y en su vientre fue amargo, si te acuerdas. Entonces la traducción correcta de biblion es esta, de rollos, cartas, y más adelante deriva en un diminutivo de libro. Entonces es muy importante ubicarnos bien, y donde sí exactamente sí nos dicen algunos que entonces Biblia deriva de aquí, pues se dice que se empezó a hacer como de uso común, porque como la Biblia efectivamente cuenta con muchos libros, se dice que también biblión, entonces querrías decir en todo caso conjunto de libros, pero es que no existían los libros, sería entonces conjunto de rollos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque el primer libro fue a partir de la aportación de Gutenberg con la imprenta. Entonces dice aquí, lo que se sabe con certeza es que Gutenberg construyó en el año 1436 y 1450 un aparatito que se llamó la imprenta, que consistió en hacer lo que llaman los impresores, los tipos en metal, con una base de madera, para poder imprimir. Entonces, hay una cuestión triste en la vida de este hombre Gutenberg, porque tan valioso invento, y se dice aquí que su imprenta fue embargada por sus acreedores. Fíjate nada más, no me pagas, pues viene para acá tu inventito. ¿Y qué hicieron estos hombres ingratos? Pues se la quitan, ellos producen la Biblia y aumentan sus ganancias enormemente, pero mientras este hombre pues vivió sumamente muy pobre cuando su invento produjo tanta riqueza. Entonces, cosas injustas que se dan, ¿no lo crees? Entonces, pues esta es la historia de los libros, de la imprenta, que viene a existir hasta el año 1436. Entonces, todo el tiempo en que las escrituras se ve que los libros no son libros, son rollos. Entonces aquí está la imprenta de este hombre Gutenberg. Aquí está su imprenta, bastante ingeniosa, que al final de cuentas el beneficio no fue para toda la humanidad, por supuesto, pero pues su invento él no lo aprovechó. Entonces, nosotros sí vamos a aprovechar lo que tenemos, vamos a aprovechar el conocimiento que nos dan los libros, las sagradas escrituras y todo el conocimiento que tenemos a nuestro alcance, para conocer de estas cosas maravillosas que nos dan sabiduría y nos pueden hacer además delante del Eterno salvos.